Este es el podcast de abogado.com. Aquí te vamos a contar historias y experiencias de gente como tú y yo. Te vamos a decir cómo la ley influye en tu vida y por qué es conveniente buscar representación legal. ¿Qué pasa si una persona muere sin dejar un testamento? Una de las cosas más importantes que puedes hacer por ti y tus seres queridos es escribir tu testamento. A medida que la pandemia del coronavirus se extendió por el país, muchas personas se dieron cuenta que necesitaban un plan para decidir qué hacer con sus bienes y dejar protegidos a sus seres queridos. Sin embargo, según una encuesta reciente, el 68% de los estadounidenses no tienen un testamento. La simple y triste verdad es que la cifra de personas que sí tienen un testamento ha bajado. Solo para tener una idea, entre el año 2017 y 2020 hubo una reducción del 24% de personas que tienen un testamento. Y en el 2019 y 2020, el porcentaje de hispanos que dijeron que ni siquiera saben cómo hacer un testamento se triplicó del 4 al 12%. ¿Qué pasa si una persona muere sin testamento? ¿Estoy obligado a dejar un testamento? ¿Cómo un tribunal distribuye los bienes si no hay testamento? ¿Necesito un abogado especializado en planificación de herencias y patrimonios? Aquí vamos a responder a tus preguntas. Te contaremos cómo la familia de Don Miguel, quien murió repentinamente sin dejar un testamento escrito, tuvo que solucionar la distribución de su herencia en El Paso, Texas, y cómo un abogado les ayudó a encontrar la mejor salida posible. Mi nombre es Jonathan Calvo Piña y en esta ocasión narraré una historia escrita por mí para abogado.com, propiedad de Thomson Reuters. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Empecemos. El Paso es la segunda ciudad más importante a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, después de San Diego. El Paso se encuentra frente a Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Estas ciudades están separadas por el río Bravo o Río Grande, y ambas conforman un área metropolitana de 2,5 millones de personas. Don Miguel llegó al Paso cruzando el río en los años 60, cuando no había tanto problema migratorio. Era un muchacho joven y fuerte, con muchas ganas de trabajar. Don Miguel dejó en Chihuahua a su esposa y 2 hijos pequeños. Su intención era ganar dinero lo más pronto posible para poderlos llevar a vivir con él. En México, él había estudiado contabilidad, pero al llegar a los Estados Unidos buscó trabajo de lo que sea. Además, no sabía nada de inglés. En El Paso, Texas, Don Miguel encontró un trabajo de carpintero. Y aunque de carpintería no sabía nada tampoco, sus ganas de aprender y de crecer sorprendieron a su jefe, el señor Smith, quien cada día se admiraba de la ética laboral de Don Miguel. Un día, el señor Smith le pidió a Don Miguel que utilizara la sierra ingletadora para cortar la madera en ángulos concretos. Don Miguel, por miedo a perder su trabajo, aceptó la orden, pero con mucho nerviosismo. Y antes de que se cortara un dedo, su jefe le llamó la atención y lo llevó a su oficina. Allí, Don Miguel, muy apenado, le contó su historia y además le dijo que en realidad era un buen contador. El señor Smith, conmovido por el relato, le explicó a Don Miguel el riesgo que corría allí al trabajar con herramientas que no sabía cómo usar. Así que lo despidió. Días más tarde, la contadora de la empresa del señor Smith le dijo que estaba pensando en jubilarse dentro de un año. El señor Smith pensó inmediatamente en Don Miguel y le ofreció una segunda oportunidad, solo que esta vez su trabajo era con números y no con madera. La muerte repentina de Don Miguel. Don Miguel trabajó en la empresa del señor Smith por muchos años. Pudo traer a su esposa e hijos y se establecieron en un buen barrio de El Paso. Como Don Miguel era muy bueno para los números, fácilmente hizo crecer su capital, compró casas, autos y ahorró para abrir su propio negocio. A inicios del año 2000, Don Miguel cristalizó su sueño y abrió un supermercado con productos mexicanos en la ciudad del Paso. Don Miguel era muy querido y reconocido por la comunidad hispana en la ciudad, y su supermercado empezó a crecer y abrió nuevos locales en varios puntos de la frontera sur. Lastimosamente, en el año 2020, Don Miguel se contagió de COVID-19 y fue una de las tantas víctimas que el virus se llevó a lo largo del país. Su familia estaba devastada. Además de perder el pilar del hogar,
no sabían qué hacer con todos los bienes familiares, y don Miguel no dejó un testamento o última voluntad. ¿Qué dice la ley al respecto? Si una persona muere sin testamento, se considera que murió intestado. En este caso, la propiedad se reparte de acuerdo con las leyes estatales. Pero en los Estados Unidos, estas leyes varían en cada estado. En la mayoría de los estados, el primero en heredar es el cónyuge sobreviviente, luego los hijos y padres, después los hermanos, tíos, sobrinos y primos. Si no hay nadie en la primera categoría, la herencia pasa a la segunda categoría, y así sucesivamente. Esto se llama sucesión intestada. Ahora, si no hay un testamento y ninguna traza de herederos o parientes colaterales, toda la sucesión intestada se traslada al estado, donde el patrimonio fue legalizado. Ahora, volvamos con nuestra historia. La esposa de don Miguel, doña Rosita, sería la que por sucesión se llevaría la mitad de los bienes y la otra mitad se repartiría entre los dos hijos. El primer paso para reclamar la herencia es el inicio del proceso judicial de sucesiones. Por lo general, esto lo hace alguno de los herederos, cuando se le solicita al tribunal que nombre a un representante personal. El hijo mayor de don Miguel, Ramón, empezó a hacer todos los trámites para la sucesión de bienes. Papeles por un lado, papeles por el otro, y un sinfín de diligencias para resolver todos los asuntos. Pasó más de un año y todavía no se había podido resolver la repartición de la herencia, justamente por la falta de un testamento. ¿Qué dice la ley al respecto? Hacer un testamento es una decisión muy personal y voluntaria. No está obligado, pero tenerlo es muy útil, tanto para usted como para sus seres queridos y herederos legales. Morir sin dejar un testamento incluso puede perturbar la paz de su familia, si sus parientes no logran un acuerdo de repartición. Existen muchas razones por las cuales una persona muere y deja una herencia sin testamento. Las más comunes son: muere joven e inesperadamente, aplaza la redacción del testamento, no lo considera importante, o redacta un testamento pero no es válido ni ejecutable. En estos casos, las leyes estatales sobre falta de testamento entran en efecto y deciden sobre tu propiedad y herederos. Aunque en todos los estados se mantiene el objetivo principal de distribuir el patrimonio a tus familiares inmediatos, también debes entender que las leyes del estado interpretan esa misión de manera diferente a como tú hubieras querido. En consecuencia, es muy posible que distribuyan tu propiedad a diferentes familiares y en diversos porcentajes. Por lo tanto, es buena idea tener un testamento si deseas que tu plena voluntad se cumpla al momento de tu muerte. Ahora, volvamos con nuestra historia. Ramón, ya cansado de tanta espera y trámites, decidió contratar a un abogado patrimonial y así agilizar la sucesión. El abogado empezó a investigar el por qué se estaba demorando tanto la sucesión de bienes de don Miguel y encontró que había una tercera persona involucrada que estaba retrasando los trámites. Esta tercera persona era Miguelito, un joven de 18 años que alegaba ser hijo de don Miguel, y Carmen, una señora que había trabajado como cajera en el inicio del negocio del supermercado. Miguelito pedía la tercera parte de los bienes de don Miguel. ¿Qué dice la ley al respecto? El simple término hijos o children en inglés puede significar diferentes cosas para diferentes personas y bajo diferentes leyes. Muchos estatutos estatales usan el término descendencia para describir quién debe heredar en ausencia de un testamento, lo que significa descendientes directos de la persona fallecida, hijos, nietos, etc. Un niño nacido de padres no casados siempre hereda de su madre biológica, a menos que una familia no relacionada adopte el niño. Si los padres nunca estuvieron casados, por lo general, el niño debe mostrar algún tipo de prueba para heredar algo del padre. Ahora, volvamos con nuestra historia. El abogado se puso en contacto con Ramón y le comentó lo sucedido, y preguntó si conoce a Miguelito y si tiene algún tipo de relación con él. Al enterarse, Ramón rompió en furia. Se preguntaba cómo su papá, don Miguel, pudo haber tenido otro hijo y que nadie más en la familia lo supiera. Ramón estaba indignado. Antes de contárselo a su madre, Ramón decidió decirle primero a su hermana Margarita. Margarita, también sorprendida, no se dejó llevar por los sentimientos de ira.
Más bien, pensó con calma en varias opciones y le pidió tiempo a Ramón para revisar un par de papeles. Margarita ayudaba a don Miguel en el supermercado desde que abrió sus puertas. Ella se encargaba de llevar a cabo los pagos y contrataciones. Inmediatamente se dirigió al archivo de empleados y efectivamente encontró la hoja de vida de Carmen. Carmen era una muchacha recién salida de la preparatoria cuando se le contrató. Sin embargo, Margarita creía que algo no cuadraba en la historia de Miguelito. Margarita encontró un número de teléfono en la hoja de vida de Carmen y decidió llamarla. Carmen, ya una señora casada, se sorprendió de la historia que Margarita le estaba contando y le aclaró que ella no tiene ningún hijo llamado Miguelito y que nunca tuvo una relación amorosa con don Miguel. Por el contrario, señaló que ella siempre lo admiró por ser una persona muy recta y respetuosa. Margarita se sintió aliviada y notificó a Ramón que Miguelito no decía la verdad y que quería aprovecharse de la fortuna de don Miguel. Ambos hermanos se reunieron con el abogado. El abogado comprendió que en efecto se podría tratar de una estafa, dado que don Miguel era muy conocido en la ciudad. El abogado pidió ante la corte que Miguelito se sometiera a una prueba de ADN para comprobar su parentesco con don Miguel. Después de esto, no se volvió a escuchar de Miguelito. Tras casi 2 años de trámite y gracias a las acciones de Margarita y del abogado de planificación patrimonial, los bienes de don Miguel fueron repartidos a sus respectivos herederos. ¿Cómo un tribunal distribuye los bienes si no hay testamento? Cuando el Estado se hace cargo de una propiedad intestada, la distribución depende tanto de las leyes de dicho Estado como del orden sucesorio de los parientes que están vivos. Por ejemplo, la mayoría de los estados ceden al cónyuge sobreviviente un porcentaje del patrimonio. Si tiene hijos, es muy probable que reciba un porcentaje de la proporción de la parte de la herencia, y la porción a repartir varía, de si los hijos son del difunto, pero no del cónyuge sobreviviente. Si la persona muere sin cónyuge y sin hijos, lo más probable es que la herencia pase a sus padres, si todavía viven. Si no hay padres a quien heredar, entonces la propiedad podría ir a manos de sus hermanos, y si no hay hermanos, el patrimonio se destinaría a los abuelos, o tíos, o primos cercanos. Si el tribunal no puede rastrear a ningún familiar vivo, el producto de la herencia generalmente se revierte al Estado. Es importante tener en cuenta que las leyes de distribución de bienes, debido a la falta de un testamento, solo aplican a propiedades que son parte de tu patrimonio. Las leyes vinculadas con la falta de testamento no son perfectas, ya que no pueden distribuir tu propiedad según tus deseos. Por eso, es recomendable no desechar la oportunidad de crear un plan de planificación patrimonial. Si tienes dudas al respecto, un abogado con experiencia en testamentos y herencias te puede ayudar a redactar tu testamento, o incluso lo puedes hacer tú mismo. Somos el sitio web líder en asesoría legal. En abogado.com puedes encontrar abogados de excelente reputación dispuestos a ayudarte. Nuestro directorio te permite localizar a un abogado que hable español y muy cerca de ti. La mayoría ofrecen su primera cita gratis. En abogado.com tienes acceso gratis a la fuente más grande de información y recursos legales relevantes para la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos. Solamente en abogado.com.